Seguimos con la visita de Jorge Ceballos. Jorge, la pregunta era, 3 millones de habitantes, así a grosso modo, porque en realidad nunca se va a saber el cálculo. Y hay un presupuesto de 1.042 millones aparentemente. Sí, yo por eso hablé al principio del tema de la coparticipación, digamos. Es un tema, quien sea intendente de La Matanza, yo lo digo para el problema de la seguridad y el problema de la coparticipación, tiene que entender que es casi un gobernador, o es mejor dicho, si el punto de vista de la población, acá hay más, y es más grande, claro, entonces hay que comportarse como un gobernador, uno no puede dejar la seguridad en manos de un comisario. Es un gobernador. Y el problema de la coparticipación, no se puede comportar como cualquier intendente. Hay millones de personas detrás nuestro. Entonces, acá en esto hay que pelear realmente por un presupuesto. Bueno, por la coparticipación para incrementar el presupuesto. Pero después, el otro tema que hay que hacer con el presupuesto es transparentarlo, ¿no? Acá se habla, en La Matanza, de un famoso presupuesto formal, digamos, y después hay otro presupuesto que es real, que son las otras recaudaciones, ¿no? Entonces, bueno, la transparencia y la participación de los vecinos. Yo hablaba también respecto a que se va a poder distribuir si hay participación de los vecinos. Hay que abrir la participación en todos los terrenos. También a discutir el presupuesto. ¿Dónde gastamos el presupuesto? ¿Cómo lo gastamos? Porque también ahora se está haciendo alguna parodia de presupuesto participativo en algunos lugares donde agarran el 5% del presupuesto y dicen, bueno, esto lo vamos a discutir con los vecinos. Bueno, es un pequeñísimo avance, pero eso es para que se entretengan un poquito. Ahora, en realidad hay que discutir todo el presupuesto con los vecinos. Hay que decir, bueno, le vamos a pagar a la empresa recolectoras de residuos que se sigan llevando el 30 y pico % del presupuesto de La Matanza, y después los vecinos me dicen, por acá no pasa. ¿No? ¿Los planes sociales, por ejemplo, salen del presupuesto? No, la mayoría de los presupuestos son nacionales. No, acá tenemos un presupuesto, la mayoría de lo que se hace en La Matanza es nacional. Eso lo conozco por haber sido funcionario nacional, digamos, yo he visto el problema, y la diferencia que yo tenía, es que veía que lo que venía de allá, que era después de Santa Cruz, el lugar que más mandan acá. Ahora, el problema es que llega a la mitad, con suerte, ¿no? Llega a la mitad, con suerte. Y porque hay una burocracia enquistada acá, cuando hay descentralizada acá, que se ha hecho la descentralización, no es para que haya más inmediación, de que el vecino dice, lo tengo cerca al municipio, ahora me soluciona el problema. Es para que haya más empleados, pero esos empleos no resuelven nada. Más burocracia y por supuesto se pierde en el camino, va a los bolsillos de algunos, digamos, y la cosa no se resuelve. Entonces acá vemos nosotros funcionarios que viven, digamos, no como viven los demás vecinos, y en muchos casos se han creado ahí, los conocen. Algunos vecinos me dicen, pero escúchame, yo lo veo pasar, a algunos les llega el pavimento justo hasta su casa, y después no tienen más. Entonces la verdad es que es una vergüenza, cualquier tipo le daría un poquito de vergüenza. Ahora acá hay en esto hay una cara de, parece que se le hizo somisa la cara a algunos, ¿viste? Una cara de acero total, el tipo gobierna sin ningún, digamos, va y cumple sus funciones sabiendo que la cosa es así. Entonces después hay que ver a qué uno le asigna. Vamos a poner 600 millones en el tema de corrupción, por ejemplo, hay que claro, para que el dinero alcance, pero claro, si no, uno hace transparencia. Acá nunca se puede, no hay informes acá. No hay forma que se consigan informes, que uno pueda acceder a una página, y que los funcionarios, digamos, declaren ahí que se puedan controlar. Eso es ciencia ficción, eso prácticamente es como si uno viviera en Suiza. Uno plantea una cosa de esto y te dicen, pero eso acá es imposible. Hay dos problemas graves que tiene la sociedad matancera. Uno es el tema de seguridad, que es un caos, y otro problema de salud. Seguridad, salud, incluyo drogas, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo, si fueras intendente, cómo tomarías ese toro por las astas como para resolver o aminorar la gravedad del problema? Retomo un concepto con el tema de seguridad. Yo voy a actuar como un gobernador de La Matanza. Por ende, acá voy a pedir, en el caso de las fuerzas policiales, que tengan que cumplir, digamos, la labor encomendada. Yo no puedo aceptar que un vecino me diga, yo sé dónde distribuyen la droga, pero acá decirle a la policía no tiene sentido porque mira para otro lado. No lo puedo aceptar. Eso es inaceptable. No puedo aceptar que en la comisaría de Los Pinos aparezcan secuestrando a 2 personas pidiendo el rescate. Desde la comisaría, es el colmo. El lugar que nos tiene que dar seguridad es el lugar donde se producen los delitos. Todos saben dónde se distribuye la droga, quiénes son. Aparte de la zona liberada, la famosa zapatilla que se cuelga arriba del cable. Bueno, totalmente. Entonces,
Eso no puede ocurrir. Vuelvo a decir, para la fuerza policial tiene que trabajar primero en la prevención, es como en la salud. Uno tiene que hacer investigación e inteligencia. No tiene que... ¿De qué vale que uno vaya y le golpee la puerta al vecino como vienen los policías después que te robaron y te dicen, ah, ¿y cómo fue la cosa? Y voy a traer ahora el perito técnico para que tome las huellas dactilares. ¿Para qué, flaco? No venga más, me hace perder tiempo y no sé si no me estás en realidad haciendo inteligencia dentro de la casa para después pasarle el dato a otro. Entonces, ¿para qué? Entonces, la verdad, eso no tiene ningún sentido. Hay que trabajar en la prevención, ¿no? Yo creo que los derechos humanos pasan por pedirle mayor salario a los policías. Y me preocupa cuando las fuerzas policiales no piden más salario. Porque entonces quiere decir que viven de otra cosa, porque a mí nadie me convence que alguien puede vivir con ese sueldo. Y en algún caso, algunos no pueden demostrar cómo es su nivel de vida con ese nivel de ingreso. Entonces, eso es una cosa que hay que controlarlo. Por supuesto, hay cuestiones urbanísticas también que hacer, y en esto tiene que ver la Intendencia también, ¿no? Nosotros necesitamos que los espacios públicos sean de los vecinos, no sea un reducto de los que cometen delitos. Para eso hay que tener los espacios públicos en condiciones. Hay tanta gente que necesita un plan y le están dando un plan, pero que no hace nada, digamos, en muchos casos, y hay tantos ñoquis en La Matanza que tendrían que estar haciendo eso. Entonces nosotros tenemos que tener las plazas en lugares y parques como espacios públicos donde la gente pueda ir. Tenemos que tener la frecuencia del transporte de pasajeros también, de garantizarlo, porque muchos vecinos dicen, bueno, me paso media hora esperando el colectivo ahí y me asaltan. Los vecinos de Oro Verde me dicen, yo vengo caminando por Ortiguera, paso esa plaza, me roban a mí, y los que yo he charlado con los comerciantes de la zona dicen, que venden telefonía, me venden a mí los celulares que te roban en la plaza. Sí. Entonces dice, esto no... O ponen la mantita con todos los celulares. O lo venden en la feria, después lo venden en las cosas usadas. Entonces, ese tipo de cosas, eso hay que tomar el toro por las astas, y eso no se puede permitir. Yo si tengo un comisario donde ocurre una cosa de esa, dirán que no es competencia provincial, pero yo te puedo asegurar que lo he hecho. O sea que pondrías una línea, digamos, drástica como para que se note. Y no hay otra forma. Uno tiene eso no te implicaría, como hoy se determina cualquier política que es drástica, ya dice que es fascista, una cosa. No tiene nada que ver. Yo defiendo a los vecinos, hay que defender al vecino, a las personas honestas. Digamos. Entonces, en ese terreno, las fuerzas de seguridad tienen que cumplir su rol. Y vuelvo a decir, tienen que tener un salario digno y tienen que profesionalizarse y trabajar primero en la investigación y en la prevención del delito, ¿no? El tema me preguntabas además de salud, drogas, bueno, todo está, digo salud porque no es un tema, pero drogas forma parte del delito y todo es lo un que problema. Cuando hablamos de drogas lo tenemos que enfocar del problema de salud y en la juventud, porque el alcoholismo es una droga, el tabaquismo es una droga, y las otras drogas que se han incorporado que están destruyendo la vida de nuestros jóvenes. Entonces, sobre este tema nosotros tenemos que trabajar precisamente con una política de salud que implique para los jóvenes, sobre todo tener la perspectiva de un futuro. Cuando un joven no ve perspectiva de futuro, entran las drogas, las niñas adolescentes se embarazan. En muchos casos, a mí me ha pasado, yo he trabajado en capacitación juvenil, ¿no? Desde el mismo ministerio, y hemos capacitado en el tema de educación sexual, etc. Y después se embarazan. ¿No sabían? Sí sabían, pero en realidad no le veían futuro a su vida. Bueno, un chico más, digamos ya 16, 17 años, a lo mejor 2 hijos. Ese tipo de cosas hay que capacitar, pero hay que sobre todo ofrecerle un futuro. Para eso también hay que ofrecerles ejemplos. Si un joven ve que su papá es como pasaba en muchos casos en los 90, trabajó toda su vida, digamos, y después se quedó desocupado y no puede darle ni para que se compre las zapatillas. Por un lado lo incitan a que consuma las zapatillas más caras, pero por otro lado el papá no se las puede dar. Y resulta ser que el vecino que está cerca o el que mira en televisión, digamos, todos saben que roba, digamos, y sin hacer ningún esfuerzo, tiene más que él, ¿qué conclusión saca el pibe? Mi papá está por el mal camino, yo voy a buscar otra porque por esa vía él no me resuelve ni siquiera la posibilidad de que yo pueda adquirirme un par de zapatillas. Entonces tenemos que dar ejemplo, que acá puede descender socialmente aquel que trabaja, no aquel que va por otro camino, que a veces lo hacen de saco y corbata. Yo soy abogado, digamos, me muevo en un ámbito que hay saco y corbata, pero también allí veo otro tipo de drogas probablemente más caras, exacto, más sofisticada. Entonces, sobre ese tema lo tenemos que abordar el problema en la juventud como un problema médico, no como un problema represivo. En la juventud tenemos que darle educación y trabajo. Creo que ese es el tema. Y ejemplos, y un proyecto de vida. Creo que eso a un joven normalmente le dice, bueno, optar entre estas cosas que se me da la posibilidad de tenerla,
va a optar seguramente la mayoría por esto. Una minoría puede serlo, pero no como tenemos ahora el problema, que tenemos una proporción grande de la juventud que lamentablemente busca este camino porque no hay paradigma, no hay ejemplo para esos jóvenes. ¿Sabes que eso está bien? Porque en realidad en el espíritu de mucha gente está en que se tiene que resolver el problema de la droga, que es un problema gravísimo en la juventud y ya viene de hace bastante tiempo. Pero sin embargo, en la Cámara de Diputados de la Nación, la mayoría de los partidos aprobaron la ley de tenencia de drogas, o sea, para el consumo está permitido. Entonces, si la ley ampara determinadas cuestiones, ¿cómo uno puede tener como candidato aspiración a resolver un problema que la ley le permite? Bueno, lo que pasa es que eso es un tema bastante discutible. En realidad, en la experiencia, por ejemplo, con la ley seca en Estados Unidos, cuando precisamente se prohibía el tema del alcohol, que era la droga del momento, es que generó el incremento del alcoholismo y el incremento del negocio. Entonces, acá, poner el centro en el problema de alguien que personalmente, consume alguna droga, como el problema de la droga, en realidad el problema de la droga tenemos que atacar a los narcotraficantes, a los que viven, digamos, los que negocian, que no está vinculado inclusive en la juventud, seguramente la mayoría son personas bastante adultas, ¿no? Hasta se mencionó en algún momento algunos candidatos que habían financiado su campaña con el tema de la droga. O sea, después hacen un discurso contra la droga. Esa forma parte del negocio. El negocio es parte de la economía, del blanqueo de capitales, eso va avanzando, pero sobre eso hay que trabajar. Por eso me preocupa que se habla a veces, bueno, traigamos los gendarmes acá. Los gendarmes tienen que estar en la frontera. El problema de la seguridad lo tenemos que resolver con nuestras fuerzas acá, porque si no por las fronteras pasa cualquier cosa. Lo que pasó en Morón, en la base aérea de Morón, ese cargamento de drogas que se despachó de Barcelona, claro, ¿eran jóvenes? ¿Eran jóvenes de los barrios más de la Ferrere? No, eran los muchachos de Martínez y San Isidro, los hijos de un militar, digamos, un destacado contraalmirante, digamos, varios de ellos de la Fuerza Aérea. Entonces, viste, cuando uno escucha esa respuesta simplista, no, el problema es que los chicos los tenemos que llevar al servicio militar y con eso solucionamos todo. Si tenemos a los responsables de esa fuerza vinculados al delito de la droga, digamos, y eran adultos, no eran jóvenes, y no eran de la Ferrere, eran de la zona donde uno pasa por esas casas y seguramente si pasa algún chico de la Ferrere con gorrita lo miran como sospechoso, pero si, digamos, los que hay que mirar como sospechosos primero son a ellos, porque los que distribuyen y los que están en ese negocio son ellos. Digamos, yo no justifico esto, lo que digo que para solucionar este problema que tenemos acá en la Ferrere tenemos que ir por donde está el capo de eso, ¿no? El que maneja la cosa. Bueno, fíjate que en el caso, simplemente para cortarlo, pero es nada más que como anécdota, en el caso de Morón, de la base aérea que se hizo ese cargamento, los militares sabemos que no tienen decisión en nada. Reciben un paupérrimo salario o buen salario, nadie quiere salir, dejar su carrera por las mil razones que fuera, porque evidentemente la ha elegido para eso, pero que evidentemente está tan subordinado al poder político que si el poder político determina tal cosa, ellos calladitos la boca se apartan y permiten que ocurra. Dudo que en una base militar, como es el caso de la Fuerza Aérea, haya sido una cuestión meramente de militares y algunos chicos de San Isidro. Creo que acá hay autoridades mucho más importantes que están envueltas porque se ha determinado que se ha vaciado en ese periodo de tiempo, en ese momento que se hacía ese procedimiento de envío de droga al exterior, y se retiraron todo el personal. O sea que alguien, con autorización de alguien que viene más arriba de lo que era este comodoro a cargo de la base, fue como responsabilidad. O sea que este tema va mucho más arriba, como acabamos de decir, se maneja en la alta política también la droga como parte de la economía que maneja las elecciones. Te pregunto brevemente con relación, disculpame que te dé este discurso, pero tiene que ver porque estamos también creemos que son chicos separados, y es una cosa de jóvenes, y en realidad este es un tema que es grave en toda la sociedad argentina.